Dios les bendiga, amados hermanos de Fuego Nuevo. Muchas gracias por invitarme a compartir. Para mí es una bendición. Pero antes de iniciar, ¿qué opinas si oramos juntos? Ore conmigo, dígale: Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida, Señor. Transforma nuestro corazón, transforma nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. El día de hoy, el título del tema del día de hoy se titula ¿Cómo vivir una Semana Santa diferente? ¿Cómo vivir una Semana Santa diferente? Y yo digo que es un buen tema. Ya viene Semana Santa y a menudo pensamos que tenemos que prepararnos, pero ¿cómo vivir una Semana Santa diferente? Nuestra enseñanza la vamos a basar en el Evangelio de Lucas 4, del 16 al 28. Más adelante lo iremos desglosando. Y es que, hermanos, en estas fechas para muchos significan vacaciones, para muchos significan salir de paseo, de descanso. La mayoría de los estudiantes pues suspenden clases. Algunos en su trabajo les dan un día, les dan 2 días, ¿no? Aquí en México, al igual que en otros países, pues se preparan para la representación del Vía Crucis. Es muy famosa una que se hace en Iztapalapa, en donde cierran las calles y hay procesiones por todos lados. Para nosotros o para otros en el cristianismo es tiempo de preparar representaciones, cuadros bíblicos, cantos especiales, todos vestidos de blanco el día de resurrección, ¿a poco no? Los niños con sus palmitas preparan cantos y entran meciendo una palmita que en lo personal a mí me gusta mucho. Las mujeres preparando la reflexión del día de resurrección. Y en fin, en las iglesias de diferentes religiones o denominaciones se llena de gente. Pero hermanos, para ti, ¿qué significa la Semana Santa? ¿Cuál es tu costumbre en estas fechas? Porque vamos a ver el día de hoy cómo vivir una Semana Santa diferente. Permítame compartirle, hermanos, por favor, 3 tareas, 3 enseñanzas basado en el pasaje de Lucas 4, del 16 al 28, que como dije al principio, iremos desglosando. Tarea número 1. Una tarea que no podemos cambiar. Una tarea que no podemos cambiar. Dice el versículo 16 de Lucas 4, dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Hermanos, entonces, ¿qué es para nosotros la Semana Santa? Sabemos, hermanos, que es el tiempo en donde recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y recordamos que tuvo lugar en la misma fecha en que el pueblo judío celebraba la Pascua. En esta parte de la Escritura, Lucas usa la visita de Jesús a la sinagoga en su pueblo de Nazaret para presentar su ministerio completo, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, para vivir una Semana Santa diferente, primero debemos hacer aquellas cosas que son básicas y fundamentales en nuestra vida y que no deberían ser negociables u opcionales. Vaya conmigo y veamos cuáles son. Una de ellas es llenarme de la palabra en comunidad. Llenarme de la palabra en comunidad. Hermanos, Dios nos ha dado una iglesia donde nacimos espiritualmente, o una iglesia donde nos ha llevado a servir, una familia espiritual a la que pertenecemos, y esa es nuestra iglesia local. En la primera parte del versículo 16 dice que Jesús fue a Nazaret, lugar donde se había criado. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga en sábado. Hermanos, debió de haber muchas cosas con las que discrepaba radicalmente o que quizás hasta le irritaban. Sin embargo, dice la Escritura que fue. El culto de la sinagoga pudo estar lejos de ser perfecto. Sin embargo, Jesús nunca omitió unirse al pueblo adorador de Dios en el día del Señor. Una de las cosas que son básicas, hermanas, y no son negociables como cristianos, es ir a nuestra iglesia local a recibir la palabra de Dios. Cualquier iglesia, hermanos, está muy lejos de ser perfecta. Seguramente encontraremos a personas o cosas que no vayan con nuestros gustos o manera de pensar. Tal vez alguna alabanza, porque a mí me gustan más los himnos, ¿no? Bueno, aquí en lo personal también me gustan más los himnos. O algunas otras cosas, hermanos, pero eso no debe de ser razón para dejar de crecer en conjunto con mis hermanos. Debemos de ser mansos y humildes como Jesús, para poder aprender y llenarnos de la palabra en nuestra comunidad.
en la cual nos puso el Señor, a pesar de que no me satisfaga a mis gustos personales, siempre y cuando se esté enseñando la sana doctrina, por supuesto. Así que, hermanos, vivamos una Semana Santa diferente. Seamos mansos y humildes, llenémonos de la palabra en nuestra comunidad. Otra más es llenarme de la palabra personalmente. Llenarme de la palabra personalmente, porque dice el versículo 16, como era su costumbre. Aquí enfatiza que Jesús tenía por costumbre leer la palabra de Dios, hermanos. ¡Qué impresionante! Jesús, siendo Dios, tenía por costumbre entrar a las sinagogas, escuchar la lectura y, por supuesto, leerla y enseñarla también. Seguramente, hermanos, esto fue parte de lo que José y María le enseñaron desde pequeño, a meditar, estudiar la palabra de Dios. Lo hacía en lo íntimo. En los evangelios describe muchas veces cómo él se alejaba para orar, para estar en íntima comunión con su Padre. Mucho se nos enseña, hermanos, en los cursos de discipulado, que para un cristiano es vital esta costumbre. Además de aprender en comunidad, también debemos de hacerlo de manera personal. Ponernos a cuenta con nuestro Creador, tener nuestro devocional diario, alabarle, agradecerle, escudriñar su palabra. Esto se nos enseña, hermanos, hasta el cansancio, pero hay cosas que nos deben ser recordadas constantemente, porque llegamos a hacerlas hábitos vacíos que pierden el sentido de por qué las hacemos. Así que, hermanos, vivamos una Semana Santa diferente. Tengamos costumbres llenas de sentido. Llenémonos cada día de la palabra en lo íntimo, aprendiendo y disfrutando de la exclusiva compañía de nuestro Creador. Otra enseñanza más es llenarme de la palabra y enseñarla. Llenarme de la palabra y enseñarla. Dice el versículo 16 en su segunda parte, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: Hermanos, ¿qué sentido tiene haberme llenado de la palabra en comunidad y en lo íntimo con mi Señor si no salgo a enseñar lo aprendido? Alguna vez alguien dijo, el agua estancada se echa a perder. El conocimiento acumulado y no enseñado, hermanos, es como el agua estancada. Todo buen cristiano, hermanos, de manera natural debe de compartir lo aprendido. Es imposible, hermanos, que nos estanquemos. Por el contrario, de nosotros, dice la Escritura, que correrán ríos de agua viva. Enseñar la palabra puede ser a la manera de Jesús. No es necesario, hermanos, ser teólogos o eruditos. Solo compartirlo, hermanos, con nuestro testimonio. Haciendo y diciendo como el Evangelio de Cristo transformó nuestra vida, cambió nuestra condición. Muchos de nosotros, hermanos, aprendimos grandes lecciones de vida por medio de las anécdotas de nuestros abuelitos, ¿sí o no? De la misma manera podemos hacer con la Biblia. Recordemos que el pueblo judío enseñaba la palabra primero de manera oral, ya después surgió la necesidad de hacerlo de manera escrita. Sin duda, hermanos, las personas mayores, los abuelitos, tienen diferentes formas de enseñar porque Dios les dio con el paso de los años la capacidad de ver la vida en otra perspectiva. Hay un artículo que me gustaría compartir con ustedes, un artículo que describe 7 lecciones que las personas mayores transmiten. Número 1, cuidar de los seres queridos. Número 2, ser paciente. Número 3, ser valiente. Número 4, ser agradecidos. Número 5, la risa es la mejor medicina. Número 6, la vida es un constante aprendizaje porque nunca se deja de aprender. Y número 7, el tiempo es oro. Hermanos, la sabiduría de las personas mayores es un ingrediente de lujo. Mire usted, entonces, si se pueden detectar estas cualidades en personas no cristianas, imaginemos qué se puede ver de un cristiano. ¿Cuántas cosas pueden enseñar a través de su andar con Cristo? Así que, hermanos, vivamos una Semana Santa diferente. Nuestro Señor nos salvó con un propósito. Llenémonos de su palabra y enseñémosle a otros. ¿Está usted de acuerdo? Tarea número 2. Tarea número 2. Una tarea copiando al Maestro Jesús. Una tarea copiando al Maestro Jesús. 2 compañeros de clase hablan en la calle después de haber tenido un examen y uno le pregunta al otro, oye, ¿qué tal te fue en el examen? Y su compañero contesta, muy mal, he dejado todo en blanco, todo en blanco.
Y el compañero le dice, oh no, el maestro va a pensar que nos copiamos. Hermanos, en el examen de la vida sí se vale copiarle a Jesús. Sí se vale copiarle a Jesús. Dios no quiere que salgamos de esta vida, hermanos, dejándola en blanco. Y qué mejor que copiando las respuestas del examen ministerial directamente de la hoja de respuestas de nuestro amado Maestro Jesús. Mire que dice el versículo 18, dice, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Sabemos que este pasaje lo tomó Jesús del libro de Isaías porque le dieron ese rollo para que lo leyera. Tomemos enseñanza, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos vivir una Semana Santa diferente? La primera enseñanza de este punto es copiando a nuestro Maestro para llevar las buenas nuevas. Porque dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, a los pobres. Recordemos que en el Sermón del Monte Jesús habla de las bienaventuranzas y una de ellas dice en el Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, los pobres de espíritu. Aquí la palabra pobre que se usa en Lucas y en Mateo es la misma en el idioma griego, mendigo, pobre. Pero hermanos, en Hebreos, en Isaías, la palabra hace más énfasis en la condición de aflicción, en la condición de necesidad que en la persona en sí. Está hablando, hermanos, de la necesidad física de un mendigo, pero también está hablando de la necesidad más apremiante de todo hombre. Esto es su necesidad de Cristo. Habla del pobre del espíritu que mendiga en el mundo, en las religiones, que mendiga en los libros de superación personal, en los libros o en las conferencias de autoayuda, del que mendiga en las ideologías, del que divaga en los pensamientos de empoderamiento, en la programación neurolingüística, en el sexo, en el dinero, en el éxito profesional y todas las cosas en que los hombres buscan para saciar una necesidad que solamente Cristo puede saciar. Las bienaventuranzas de Mateo 5 son aquellos que se reconocen en aflicción, que son mendigos necesitados de salvación en todas las áreas de su vida. Los que reconocen que necesitan un cambio total, una nueva vida, un nacer de nuevo, pero no saben cómo. A ellos, hermanos, hay que identificar y llevarles las buenas nuevas, hablarles de esta bienaventuranza. Los pobres de espíritu que sepan que tienen quien quite su aflicción y sacie su necesidad. Y nosotros, hermanos, debemos de ser instrumentos de Dios para que conozcan a Cristo. Así que vivamos una Semana Santa diferente. Copiémosle a nuestro Maestro Jesús. No solo compartamos una religión o ideas por compartir. Compartamos vida, seamos sensibles y pidamos a Dios que nos lleve a cada pobre de espíritu y seamos efectivos y certeros al compartir las buenas nuevas de Jesús. Otra enseñanza, hermanos, dentro de este punto es copiando a nuestro Maestro en el servicio. Copiando a nuestro Maestro en el servicio. Dice la segunda parte del versículo 18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Uno de los argumentos más mencionados y más real que las personas dan para no escuchar el Evangelio es la incongruencia de nuestras acciones con nuestras palabras. Muchas veces, hermanos, somos indiferentes ante la necesidad de las personas. Como en la parábola del buen samaritano, pasamos de largo, pasamos a un lado de ellas sin hacer nada al respecto de su necesidad. El cristiano debe de llevar su fe a la acción, ayudar a los demás de manera práctica y eficaz. Esto me recuerda a una canción de Alex San Pedro, que seguramente usted conoce, se llama Sal, y dice, tengo una sal que ya no sala, tengo una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada.
la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas, son cristianos sin agallas. Vivamos una Semana Santa diferente. Sirvamos haciendo aquello que no habíamos hecho. Sirvamos haciendo aquello que no habíamos hecho. Por ejemplo, si no asistíamos los sábados de oración por las etnias no alcanzadas, entonces, hermanos, asistamos. Si no íbamos a hospitales, vayamos a los hospitales. Si no hemos compartido el Evangelio o hace mucho que no hemos compartido el Evangelio, compartámoslo. Si no me juntaba con mi familia porque son de otra religión, convivamos y demos testimonio y prediquémosle a ellos primeramente la palabra. Hermano, esto es muy importante. Si salíamos de vacaciones en estas fechas, quedémonos a los cultos y participemos. Salgamos a la calle y oremos por el necesitado. Si tengo una relación quebrantada, vayamos a hacer las paces. No nos cansemos de hacer el bien. Vivamos una Semana Santa diferente. Sirvamos con acciones prácticas y eficaces por tener congruencia con esas buenas nuevas de las que ya hablamos. Seamos sal que aún sala. Seamos cristianos con agallas. Otra enseñanza de este punto es copiando al Maestro, incluyendo a cualquiera en la salvación. Copiando al Maestro, incluyendo a cualquiera en la salvación. Porque dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Hoy en día, en esta época, se habla mucho de inclusión, tanto que se ha caído en el absurdo y muchas veces en la depravación. Hay un personaje que se llama Agustín Laje. Es un politólogo y escritor argentino, no es cristiano, pero él comenta que la forma más rápida de arruinarle la vida a una persona es meterse con su sexo, que es justo lo que está pasando con la ideología de género, una mentira que se disfraza de sociedad incluyente. Este versículo que estamos leyendo, el versículo nos habla de la verdadera inclusión de todos los hombres, el año agradable del Señor, el año del favor del Señor. Se puede interpretar como el año en que Dios acepta, recibe al hombre, el año en que el hombre es agradable para Dios. Cada vez podemos observar la degradación del ser humano. Vemos una generación que está tan obsesionada por encontrar la satisfacción o gratificación propia. Citando a Laje, que decía al principio, hoy las personas buscan placeres pobres, hipersexualización por culpa de las redes sociales, videojuegos, drogas, deslizan la pantalla todo el día viendo nada. Todo eso solo provoca quemar tiempo de vida en cosas totalmente vacías. Fin de la cita. Hermanos, ese es nuestro mundo actual, que vive en la decadencia. Pero esto, hermanos, no es solo de ahora. Esto es desde que el hombre cayó porque decidió querer ser como Dios, creyéndose el dueño de su vida y destino, haciendo a un lado a Dios y convirtiéndose en enemigo de Él. ¿Cómo siendo tan malos? ¿Cómo siendo tan egoístas? Obsesionados con nosotros mismos, buscando placeres pobres y vacíos, ¿puede Dios aceptarnos? ¿Puede Dios aceptar al hombre? Pues definitivamente no merecemos que Dios nos acepte. Pero Jesús, hermanos, nos trae excelentes noticias. En este pasaje proclama que es el tiempo, la oportunidad de ser aceptados por Dios. Es como si Jesús dijera, no se preocupen, yo ya estoy aquí y voy a hacer todo lo necesario para que puedan ser aceptados por mi Padre. Esta es la oportunidad. Vengan. Este es el momento en la historia donde Dios abre una brecha, hace un puente que soy yo, dice Jesús. Para los que ya no quieran vivir en esa degradación, puedan acceder. Dios los acepta por medio de mí, dice Jesús. Hermanos, qué mejores noticias que esas. Qué mayor inclusión que esta. Dios a todos está incluyendo. Es cierto que entendemos de manera teórica que Dios ama a todos, que no importa la condición de nadie, que para Dios es muy valiosa cualquier persona.
Hermanos, pero a veces en lo práctico, qué difícil es para nosotros, aquellos que desde nuestro fariseísmo no merecen ser incluidos, o personas que excluimos a veces en un clasismo absurdo. En fin, hermanos, pretextos no faltan para excluir. Y es lo que la Biblia describe. Los sacerdotes es lo que hacían, murmuraban diciendo de dónde era Jesús. Hermanos, Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas. Es por eso que vivamos una Semana Santa diferente, copiando de nuestro Maestro la aceptación de cualquier persona para compartirle la salvación. Abracemos, toquemos, compartamos, escuchemos, donemos, es decir, hagamos acciones prácticas, pero sobre todo, prediquemos el año agradable del Señor. Finalmente, hermanos, la tercera tarea número 3, realizando una tarea que confronta. Realizando una tarea que confronta. Vayamos al versículo 20, dice así: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Algún prejuicio a menudo proporciona una objeción contra la doctrina de la humildad de la cruz. Cuando predicamos la palabra de Dios, siempre se tendrán dos reacciones, a favor o en contra. Ya lo decía el pastor Elí, solo hay dos clases de persona, y estoy de acuerdo. Si las personas, hermanos, no se sienten confrontadas, entonces no se está predicando la palabra de Dios correctamente. Los cristianos siempre vamos a estar bajo el escrutinio de los demás. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús en esta narración. Así que estas tres enseñanzas de este punto es tarea que confronta con la verdad. Tarea que confronta con la verdad. Dice el versículo 21, entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El texto de Isaías continuaba. Sin embargo, Jesús se detuvo ahí para declarar que era por medio de él que iba a cumplir la ley y a su vez se abriría el camino para la reconciliación de los hombres con Dios a través de él. Jesús no tuvo problema en declarar esa verdad que la Escritura narraba. Le incomodara a quien le incomodara, incluso con el riesgo de ser linchado o arrestado. Fíjese que encontré en internet una página, mire el nombre, Mentirapedia. Mentirapedia, que es investigación sobre las mentiras de internet. El día de hoy es tan difícil distinguir lo que es verdad y lo que es mentira en el mundo de internet que ya es necesario una mentirapedia. Y en todas las plataformas pasa lo mismo, se difunden noticias falsas, las famosas fake news. Decía el nazi Joseph Goebbels, repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en una verdad. Es una ley de la propaganda. Entre el mundo de los psicólogos, esto se conoce como el efecto de la ilusión de verdad. Hermanos, qué terrible que el mundo sea manejado por gente poderosa que piensa de esta manera, que piensa así. Sin embargo, para nosotros los cristianos, nosotros sabemos, hermanos, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Y esa es la única verdad que debemos de repetir infinitas veces, difundirla, hacerla viral, compartir a todo el mundo sin temor a que sea mentira. Jesús es la verdad. Así que, hermanos, vivamos una Semana Santa diferente. Realicemos la tarea de confrontar repitiendo infinitas veces la verdad del Evangelio a aquellos que se empeñan en esparcir mentiras, que hacen que otros crean que hay salvación fuera de Jesús, porque no la hay, hermanos. Otra enseñanza es tarea que confronta impactando a los demás. Tarea que confronta impactando a los demás. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios, y se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando convivimos hace mucho tiempo con un bebé, con un sobrino, con un nieto, y lo dejamos de ver muchos años, muchísimos años?
Y después nos los encontramos ya convertido en un médico, o en un maestro, o en un ingeniero. Pues si es de buena profesión, nos da gusto y nos alegramos de sus logros, ¿a poco no? Pero si por el contrario es un vago o es un alcohólico y vemos que ha echado su vida a perder, va a ser difícil que confiemos en él. En el caso, hermanos, de Jesús, los que lo habían visto desde pequeño, ahora lo veían convertido en un maestro de las Escrituras. No había razón para desconfiar de su palabra, puesto que versículos antes se narra que enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Eso lo vemos en el versículo 15. Sin embargo, hermanos, la gente al mirarle le recordaba como el hijo de José, el hijo de un simple carpintero. Y ese detalle, hermanos, pareció echarlo todo a perder. ¿Cómo podía ser el Mesías? ¿Cómo podía ser el Mesías? Inmediatamente comenzaron a cuestionarse la autoridad con que se decían estas cosas. ¿Cómo podía el hijo de José, el muchacho que vieron crecer en el pueblo, ser el Mesías? No podía ser. Aquí el evangelista Lucas está resaltando enfáticamente el hecho de que él asumió nuestra frágil humanidad. Es difícil conocer en qué tono dijeron esto, de admiración o de rechazo, que sin duda fue rechazo por lo que dicen los versos que siguen. Hermanos, esto nos enseña que no importa, hermanos, de dónde vengamos, ni lo que hayamos sido o hecho antes de conocer al Señor. Esto no debe de ser un impedimento para impactar con las buenas nuevas de salvación a otros. Por el contrario, nuestro pasado puede ser instrumento para impactar a los demás con aquellas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida y cómo Él nos ha transformado. Así que, hermanos, vivamos una Semana Santa diferente. Hagamos la tarea de impactando a los demás con la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Que la gente note la diferencia de quién éramos antes de conocerle y quiénes somos ahora en Cristo. Finalmente, hermanos, en este punto, esta tercera enseñanza, tarea que confronta a pesar de los prejuicios y riesgos. Tarea que confronta a pesar de los prejuicios y riesgos. Nota el versículo 23 y 24. Jesús les dijo, hasta el 24 dice, y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Es importante, hermano, resaltar que Jesús dio prioridad a predicar a los suyos, pues Él había salido de allí. A veces, no sé si les pasa, es más fácil salir a predicar a las personas que no nos conocen, a personas con las que tal vez nos cruzamos solamente una vez en la vida, personas que no conviven con nosotros todo el tiempo y no nos ven con lupa. Jesús estaba tratando de mostrarles que ellos, su propio pueblo, si usted va a la Escritura, vea, nótelo, hermano, su propio pueblo, estaban inclinados a perder una gran bendición por no aceptar quién era Él. Si usted nota, a partir del versículo 25 al 27, ellos serían como muchas viudas y leprosos de Israel que permanecían en la incredulidad y no fueron sanados durante los tiempos de Eliseo. Que Jesús mencionara a los gentiles, es decir, a los pueblos no judíos, como sus receptores de la bendición divina, provocó una reacción muy airada. Note el versículo 28, dice que muchos se llenaron de ira. La gente del pueblo donde estaba el hogar de Jesús le rechazó. Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a una cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Trataron de arrojarlo desde allí. Ante tal situación se produjo la evasión milagrosa que narra el versículo 20. Dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amados hermanos, a veces las cosas no van a ser color de rosa. A veces mucho de nuestra familia o de nuestros amigos o de nuestros compañeros de trabajo nos van a rechazar. Sin embargo, hermanos, no debemos de callar. Vivamos una Semana Santa diferente. Realicemos la tarea de confrontar a pesar de los juicios o prejuicios y de los riesgos. A Jesús ya lo vimos, lo quisieron despeñar y finalmente fue crucificado. En esta Semana Santa hagamos algo en favor de compartir las buenas nuevas. Algo que no nos habíamos atrevido a hacer por el riesgo que representaba predicar el Evangelio. Obedecer al Maestro lo vale. Así que, hermanos de Fuego Nuevo, gracias por invitarme a compartir.
déjeme dejarles este desafío para usted. ¿Cómo vivir una Semana Santa diferente? Vivamos, hermanos, una Semana Santa diferente, sin que dejemos de hacer las cosas básicas y vitales de la vida cristiana. Copiémosle al Maestro en su ministerio de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Realicemos la tarea que confronta a los demás con la verdad de Cristo, a pesar de los prejuicios y de los riesgos. Vivamos una Semana Santa diferente de manera práctica y tangible, agradeciendo y dando gloria a Dios con nuestras vidas por su victoria en la cruz del Calvario. Vivamos, hermanos, vivamos a Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho.